Hay momentos en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Momentos en los que oras, esperas, miras al cielo y sientes que nada responde. Si hoy estás aquí, no es casualidad. Este mensaje no llega por accidente. Llega porque Dios sabe exactamente dónde te encuentras y lo que tu corazón necesita escuchar. Tal vez has pedido con fe y aún no has visto respuesta. Tal vez has orado en secreto, con lágrimas, con esperanza, con miedo, y en medio de esa espera, la duda ha tocado tu puerta. Pero hoy, Dios te habla con claridad y con amor. Hoy Él te dice: todo lo que me pidas te será dado si crees. No como una promesa vacía, no como una ilusión, sino como una verdad espiritual que exige confianza, entrega y fe viva. Dios no ignora tus oraciones, no minimiza tu dolor, no se distrae con tus procesos. Él está obrando incluso cuando tú no lo percibes. Hay caminos que no entiendes porque aún no ves el destino. Hay puertas que no se abren porque todavía no es el tiempo. Y hay silencios que no son rechazo, sino preparación. ¿Te has preguntado por qué Dios no responde de inmediato? ¿Te has preguntado si realmente te escucha? Hoy este mensaje viene a romper esas preguntas y a sembrar certeza. Dios es tu guía, no un guía distante, sino cercano. No uno que empuja, sino uno que acompaña. Él camina contigo incluso cuando tú crees que estás solo. La fe no es ausencia de miedo. La fe es avanzar aun cuando el miedo intenta detenerte. Y hoy Dios te invita a confiar, incluso si no entiendes todo. Escucha con atención, abre tu corazón, porque esta palabra no es para cualquiera. Es para quien aún cree, aun cuando todo parece decir lo contrario. La fe verdadera no nace cuando todo está bien. La fe auténtica se forma cuando todo parece incierto, cuando las respuestas no llegan, cuando el camino se vuelve confuso y el corazón se cansa de esperar. Dios observa cada pensamiento que cruzó tu mente en la madrugada, cada oración que pronunciaste en silencio, cada vez que dudaste, pero aún así decidiste seguir creyendo. Nada de eso pasó desapercibido. Pedirle a Dios no es solo hablar, es confiar, es soltar el control, es aceptar que Él ve lo que tú no ves y entiende lo que tú no comprendes. Muchos piden, pero pocos confían de verdad. Muchos oran, pero siguen viviendo desde el miedo. Y hoy Dios te pregunta con amor: ¿crees realmente que yo puedo hacerlo? No porque Él necesite que creas para ser poderoso, sino porque tu fe abre el espacio para que su voluntad se manifieste. La fe no cambia a Dios, la fe te transforma a ti. Hay peticiones que no se cumplen de inmediato porque antes Dios quiere sanar tu interior, quiere fortalecer tu carácter, quiere enseñarte a caminar sin depender de señales visibles. Dios no retrasa por crueldad, Dios prepara por amor. Cada espera tiene propósito, cada proceso tiene sentido. Tal vez hoy estás pidiendo respuestas, soluciones, alivio, y Dios, en lugar de darte todo eso, te está dando dirección. Porque cuando Él es tu guía, nada se pierde, nada se desperdicia. Confía en el proceso, confiar en el tiempo, confía en aquel que prometió no soltarte jamás. Hay momentos en los que caminar por fe duele. Duele porque no ves resultados inmediatos. Duele porque sientes que das pasos en la oscuridad. Pero es precisamente ahí donde Dios obra con mayor profundidad. Cuando pides algo a Dios, Él escucha más allá de tus palabras. Escucha tu intención, escucha tu corazón, escucha aquello que ni tú sabes cómo expresar. Dios no responde siempre de la forma que esperas. Responde de la forma que necesitas. Porque Él no solo quiere darte lo que pides, quiere darte lo que te hará crecer. Muchas veces pedimos alivio y Dios nos da fortaleza. Pedimos que el problema desaparezca y Dios nos enseña a enfrentarlo. Pedimos señales y Dios nos invita a confiar sin ver. ¿Has notado cómo algunas pruebas te han hecho más fuerte? ¿Has visto cómo, a pesar del dolor, sigues de pie? Eso no es casualidad. Eso es Dios sosteniéndote. Él no te prometió una vida sin luchas. Te prometió su presencia en cada una de ellas. Te prometió caminar contigo cuando el camino se volviera pesado. Dios es tu guía incluso cuando te equivocas, incluso cuando tomas decisiones desde el miedo. Él no se aleja, Él redirige. Hoy Dios te recuerda que no estás perdido. Estás en proceso, y todo proceso, cuando está en sus manos,
tiene un final lleno de propósito. Sigue creyendo, sigue avanzando. Aunque no veas todo claro, Dios ya ve el resultado final. La fe se pone a prueba cuando el corazón se cansa de esperar, cuando los días pasan y nada parece cambiar, cuando la promesa sigue viva, pero la fuerza parece agotarse. Dios conoce ese cansancio, conoce el peso que llevas en silencio, conoce las veces que sonreíste por fuera mientras por dentro luchabas. No confundas la espera con abandono. Dios no se ha ido. Dios no te ha soltado. Él está trabajando en áreas que tus ojos no pueden ver. A veces Dios guarda silencio porque está afinando tu oído espiritual, porque quiere que aprendas a confiar sin depender de emociones, porque desea que tu fe madure. Pedir con fe no significa exigir, significa descansar en la certeza de que Dios hará lo correcto. Aunque no coincida con tus tiempos, aunque no siga tus planes, Dios es tu guía cuando no sabes qué decisión tomar, cuando temes equivocarte, cuando sientes que cualquier camino parece incierto. Él no te empuja al error, Él te conduce con paciencia, paso a paso, momento a momento. Hoy Dios te invita a soltar la ansiedad, a dejar de controlar lo que no te corresponde y a confiar en que su dirección es perfecta. Respira, suelta, confía. Porque el mismo Dios que puso la promesa en tu corazón es fiel para cumplirla. Hay oraciones que Dios responde con un sí inmediato, otras con un no que protege, y muchas con una espera que transforma. Cada respuesta tiene amor, aunque no siempre lo entiendas. Dios ve el panorama completo, ve el principio, el proceso y el final. Tú solo ves el momento presente, y aún así Él te pide que confíes. La fe no se trata de tener todo claro, se trata de avanzar aún cuando hay dudas, de seguir creyendo cuando el alma está cansada. Dios no juega con tus sueños, no ignora tus anhelos. Si algo arde en tu corazón y está alineado con su voluntad, Él lo cuidará. Tal vez hoy te preguntas si vale la pena seguir orando, si vale la pena seguir esperando. Dios te responde con suavidad: sigue, no te detengas. Cada oración deja huella. Cada lágrima es contada, cada acto de fe tiene recompensa. Dios es tu guía cuando el camino se divide, cuando tienes que elegir sin garantías, cuando el miedo intenta paralizarte. Él no te llevará por donde tu alma se pierda, te llevará por donde tu espíritu crezca. Aunque el proceso sea incómodo, hoy Dios te recuerda que tu fe no ha sido en vano. Nada de lo que has entregado se ha perdido. Todo está siendo usado para un bien mayor. Permanece, cree, confía. Dios aún no ha terminado contigo. Hay temporadas en las que el alma se siente débil, como si la fe estuviera a punto de apagarse. Momentos en los que sigues creyendo, pero ya no con la misma fuerza. Y aún así, Dios permanece fiel, incluso cuando tú te sientes agotado. Dios no espera una fe perfecta, Él honra una fe sincera. Una fe que se presenta tal como está, cansada, herida, pero dispuesta a confiar. Cuando dices: Dios, ayúdame a creer, esa oración también es escuchada. Porque la fe no siempre grita. A veces solo susurra desde lo más profundo del corazón. Dios sabe que hay días en los que te preguntas si todo esto tiene sentido, si la espera valdrá la pena, si la promesa llegará algún día. Y en esos momentos, Él no te juzga. Él te sostiene, te recuerda que no caminas solo. Pedirle a Dios no es un acto mecánico, es una relación viva. Es aprender a hablarle con honestidad, sin máscaras, sin frases vacías. Cuando Dios te dice que todo lo que le pidas te será dado, no te está invitando a exigir. Te está invitando a confiar en su carácter, a creer que Él es bueno, incluso cuando la respuesta tarda. Hay peticiones que Dios no concede de inmediato porque sabe que todavía no estás listo para recibirlas. No porque no seas capaz, sino porque Él quiere protegerte. Quiere que cuando llegue no te destruya, sino que te edifique. Dios es un guía que ve peligros que tú no ves, desvíos que parecen atractivos, pero que terminan en vacío. Caminos rápidos que parecen fáciles, pero que roban paz. Por eso, cuando Dios te detiene, no es castigo. Es cuidado, es amor en acción. Tal vez hoy estás viviendo una pausa divina, un tiempo en el que todo parece detenido, pero en el cielo nada está quieto. Dios está acomodando piezas,
está alineando corazones, está preparando circunstancias que aún no imaginas. La fe madura aprende a descansar sin entenderlo todo. Aprende a confiar incluso cuando no hay señales visibles. Aprende a esperar sin rendirse. ¿Puedes confiar en Dios aun cuando no veas resultados inmediatos? ¿Puedes creer que Él sigue siendo tu guía incluso en el silencio? Hoy Dios te invita a soltar la prisa, a dejar de medir su fidelidad por la rapidez de sus respuestas, a recordar que su tiempo nunca llega tarde. Lo que Él prometió, lo cumplirá, no a medias, no incompleto, sino de una forma que superará tus expectativas. Sigue caminando, aunque sea despacio, aunque duela. Dios va delante de ti. Hay batallas que nadie ve, luchas internas que no se notan por fuera, pero que desgastan el alma. Son esas batallas las que Dios observa con mayor atención, porque ahí se forma tu carácter. Dios no solo escucha lo que pides con palabras, escucha lo que clamas con el corazón. Escucha lo que no te atreves a decir en voz alta. Cuando el miedo te visita, no significa que tu fe se fue. Significa que eres humano. Y aún así, Dios decide quedarse contigo en medio de ese miedo. Él no espera que seas fuerte todo el tiempo. Es Él quien se convierte en tu fuerza cuando ya no puedes más. Por eso te dice que confíes, incluso cuando sientes que no te queda energía. Hay momentos en los que la fe se siente pesada, como si cada oración costara más que la anterior. Pero incluso esa fe cansada sigue siendo fe. Dios trabaja con lo que tienes, no con lo que aparentas. Si hoy solo puedes creer un poco, ese poco es suficiente en sus manos. Porque no es la cantidad de fe, sino en quién la depositas. Tal vez has pedido dirección y no sabes qué paso dar. Tal vez temes equivocarte y perderlo todo. Dios te recuerda que Él es tu guía, no solo cuando aciertas, sino también cuando fallas. Cuando tropiezas, Él no se aleja. Cuando dudas, Él no te abandona. Cuando lloras, Él permanece. Dios no te prometió un camino sin sombras. Te prometió luz suficiente para cada paso. Y esa luz se enciende a medida que avanzas. A veces quieres ver todo el camino completo, pero Dios solo te muestra el siguiente paso, porque quiere enseñarte a depender de Él, no de la seguridad humana. ¿Puedes avanzar aún sin tener todas las respuestas? ¿Puedes confiar aún cuando el futuro no es claro? Esa es la fe que transforma. Dios sabe que has esperado más de lo que imaginabas. Sabe que hubo noches en las que pensaste rendirte, y aún así sigues aquí. Eso no es debilidad, eso es perseverancia, eso es fe en acción. Dios no ignora tu constancia, no pasa por alto tu resistencia silenciosa. Cada día que sigues creyendo, aunque duela, cuenta. Hoy Dios te dice que no sueltes la fe ahora. No te detengas en medio del proceso. Lo que viene requiere la fortaleza que estás desarrollando hoy. Confía en aquel que nunca pierde el control. Confía en aquel que ve el final desde el principio. Dios sigue siendo tu guía, aun cuando el camino parece incierto. Hay promesas que tardan porque están creciendo en silencio, como una semilla bajo tierra, invisible pero viva. Aunque no la veas, aunque no la sientas, Dios sigue trabajando. Muchas veces interpretas el silencio de Dios como ausencia, pero el silencio de Dios no es vacío, es profundidad, es intención, es preparación. Dios no habla por hablar. Cuando Él guarda silencio es porque algo mayor se está formando, algo que necesita tiempo, algo que necesita raíces fuertes para no quebrarse cuando llegue. Has pedido cosas grandes, cambios profundos, respuestas que pueden transformar tu vida. Y Dios, como buen padre, no entrega promesas a medias. Él sabe que no todo lo que deseas hoy estás listo para sostenerlo mañana. Por eso trabaja primero en ti, en tu corazón, en tu manera de creer. Dios es un guía que no solo muestra el camino, sino que te prepara para recorrerlo. Porque no sirve de nada llegar a un lugar si no estás listo para habitarlo. No sirve de nada recibir una bendición si aún no sabes cuidarla. Tal vez hoy te sientes estancado, como si nada avanzara, como si todo estuviera detenido. Pero en el reino espiritual, el movimiento no siempre es visible. Dios está alineando situaciones, está tocando corazones,
Está cerrando puertas que te harían retroceder y abriendo caminos que aún no puedes imaginar. La fe madura aprende a confiar sin garantías humanas, aprende a soltar la necesidad de control, aprende a descansar aun cuando la mente quiere respuestas inmediatas. Puedes confiar en Dios cuando no te explica el proceso. Puedes seguir creyendo cuando no entiendes el porqué de la espera. Ahí es donde la fe deja de ser palabras y se convierte en entrega. Dios no te prometió rapidez, te prometió fidelidad. Y su fidelidad nunca falla. Cada día que decides creer, aunque no veas cambios, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que eliges confiar en lugar de rendirte, algo se acomoda dentro de ti. Algo se sana, algo madura. Dios es tu guía incluso cuando sientes que caminas sin dirección. Porque aunque tú no veas el mapa completo, Él ya trazó cada paso. Nada de lo que estás viviendo es improvisado. No subestimes esta etapa. No desprecies este proceso. Porque lo que Dios está formando en ti ahora será clave para lo que viene después. Permanece firme. Permanece creyendo. Aunque no entiendas todo, Dios sigue obrando a tu favor. Hay momentos en los que la fe ya no se siente como fuego, sino como una brasa pequeña que apenas sigue encendida. Y aún así, Dios no desprecia esa fe. Al contrario, la cuida con ternura, porque sabe que incluso una brasa puede volver a arder con fuerza. Dios conoce tus pensamientos más profundos. Sabe cuándo dudas, cuando te preguntas si todo esto es real, si vale la pena seguir esperando. Y aún así, no se aleja de ti. Él permanece. La fe no siempre se manifiesta con palabras bonitas o emociones intensas. A veces la fe es simplemente no rendirse, levantarse cada día y seguir adelante, aunque el corazón esté cansado. Dios te ha visto resistir más de lo que tú mismo creíste posible. Te ha visto continuar cuando todo dentro de ti pedía descanso. Y esa resistencia silenciosa tiene valor eterno. Cuando Dios te dice que todo lo que le pidas te será dado, también te está enseñando a pedir con el corazón correcto. No desde la desesperación, no desde el miedo, sino desde la confianza. Porque pedir con fe no es exigir resultados inmediatos. Es creer que Dios sabe cuándo, cómo y de qué manera responder. Es aceptar que su respuesta siempre estará cargada de propósito. Hay oraciones que Dios responde cambiando las circunstancias y hay otras que responde cambiándote a ti. Ambas son respuestas, ambas son milagros. Tal vez has notado que ya no reaccionas como antes, que ciertas cosas ya no te rompen igual, que ahora ves la vida con otros ojos. Eso también es Dios obrando. Él está moldeando tu interior para que puedas sostener lo que viene, para que cuando la bendición llegue no te pierdas en ella, para que cuando la promesa se cumpla, tu fe sea más fuerte que el resultado. Dios es tu guía cuando el éxito parece lejano, cuando los planes no avanzan, cuando las puertas siguen cerradas, porque incluso las puertas cerradas forman parte del camino. No todas las puertas cerradas son rechazo. Algunas son protección, otras son redirección y muchas son preparación para algo mejor. ¿Puedes confiar en Dios cuando te dice que esperes un poco más? ¿Puedes creer que Él sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes? Esa confianza es la que fortalece la fe verdadera. Dios no se contradice. Si Él puso un anhelo en tu corazón, no fue para burlarse de ti. Fue para guiarte hacia algo que aún no alcanzas a ver. Sigue creyendo, aunque la espera se alargue, aunque el cansancio se haga sentir. Dios no ha terminado su obra en ti. Lo que hoy parece lento, mañana tendrá sentido. Lo que hoy duele, mañana fortalecerá tu testimonio. Porque cuando Dios es tu guía, ningún paso es en vano. Hay procesos que solo entiendes cuando miras hacia atrás. Mientras los vives, parecen confusos, injustos, innecesarios. Pero Dios nunca desperdicia una temporada de tu vida. Todo lo usa, todo lo redime. Quizás hoy te preguntas por qué tu camino ha sido más largo que el de otros. ¿Por qué has tenido que aprender a través del dolor y no de la comodidad? Dios sabe por qué. Y aunque ahora no lo comprendas, un día lo agradecerás. Porque el camino largo forma raíces profundas. Y las raíces profundas sostienen promesas grandes. Dios no tiene prisa. La prisa es humana.
Él trabaja con eternidad, no con ansiedad. Y cuando Él tarda, no es porque olvidó tu petición, sino porque la está preparando. Preparando el momento, preparando el escenario, preparándote a ti. Hay bendiciones que, si llegaran antes de tiempo, te quebrarían. Hay respuestas que, si llegaran sin madurez, te confundirían. Por eso Dios afina tu carácter antes de cumplir su palabra. Tal vez hoy no tienes todo lo que pediste, pero tienes algo más valioso. Tienes crecimiento, tienes discernimiento, tienes una fe que ya no depende de circunstancias. Eso también es respuesta. Dios es tu guía cuando ya no sabes qué pedir, cuando tus oraciones se vuelven simples, cuando solo dices, Dios, confío en ti, y esa oración tan sencilla tiene un poder inmenso, porque cuando confías, descansas, y cuando descansas, permites que Dios actúe sin resistencia. No midas el amor de Dios por lo que aún no ves. Mídelo por todo lo que ya te sostuvo, por cada caída de la que te levantó, por cada momento en el que pensaste que no ibas a poder. Y aquí estás. Eso no fue suerte. Eso no fue casualidad. Eso fue Dios guiándote incluso cuando tú no lo notabas. Él te guió lejos de personas que te habrían detenido. Te guió fuera de decisiones que habrían marcado tu vida negativamente. Te guió aun cuando te enojaste por no entender sus caminos. Dios no se ofende por tus preguntas. Se duele cuando dejas de confiar. Por eso hoy te recuerda que su promesa sigue firme. Lo que pediste sigue en sus manos. Lo que anhelas sigue en su agenda. Y cuando llegue, llegará completo. No fuerces procesos. No compares caminos. No apresures a Dios. Sigue caminando. Sigue creyendo. Sigue obedeciendo aun cuando no veas resultados inmediatos. Porque cuando Dios es tu guía, el final siempre supera la espera. Hay un punto en el camino donde la fe deja de ser emoción y se convierte en decisión. Ya no crees porque sientes, crees porque sabes. Porque has visto a Dios sostenerte demasiadas veces como para dudar ahora. En ese punto, el alma aprende a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque entiende que está en manos seguras. Y eso cambia todo. Dios no solo quiere concederte lo que pides, quiere enseñarte a vivir guiado por Él, no por el miedo. Porque una vida guiada por Dios no depende de resultados inmediatos, sino de confianza profunda. Tal vez hoy no tengas claridad total. Tal vez sigas esperando respuestas concretas. Pero hay algo que ya tienes y que nadie puede quitarte. La certeza de que Dios camina contigo. Cuando Él te dice que todo lo que le pidas te será dado, te está llamando a una fe madura. Una fe que no se rompe con el retraso. Una fe que no se debilita con el silencio. Una fe que no negocia su confianza. Dios no falla. Los tiempos humanos fallan. Las expectativas humanas fallan. Pero Él permanece firme. Y cuando llegue el cumplimiento, entenderás por qué tuvo que ser así. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue como lo imaginabas? Porque lo que Dios entrega siempre llega con propósito y plenitud. Tal vez hoy solo puedes decir, Dios, sigo aquí. Y eso es suficiente, porque permanecer también es un acto de fe. Dios valora tu constancia, valora cada día que no te rendiste. Cada noche en la que seguiste orando, aún con el corazón cansado. Nada de eso se perdió. Nada fue en vano. Todo está siendo contado. Dios es tu guía cuando ya no buscas atajos, cuando ya no pides caminos fáciles, cuando solo deseas caminar conforme a su voluntad. Ahí es donde la fe se vuelve sólida. Ahí es donde el corazón se alinea. Ahí es donde la paz comienza a gobernar. No temas si el proceso te cambió. No temas si ya no eres el mismo de antes. Eso también es parte del plan. Dios no te llevó hasta aquí para dejarte a medias. No te sostuvo tanto tiempo para soltarte ahora. Si sigues caminando, es porque Él sigue guiando. Confía una vez más, aunque cueste, aunque duela, aunque no entiendas todo. La promesa sigue viva, la guía sigue firme y Dios sigue obrando, aun cuando no lo ves. Llega un momento en el que el alma comprende algo esencial. Dios nunca estuvo ausente, nunca llegó tarde, nunca perdió el control. Todo lo que viviste te estaba conduciendo hasta aquí. Cada espera, cada silencio, cada oración que parecía no tener respuesta.
Hoy puedes mirar tu camino y reconocer que aún con tropiezos, sigues de pie, que aún con dudas, sigues creyendo, que aún con cansancio no abandonaste la fe, y eso habla de una obra profunda que Dios ha hecho en ti. Cuando Dios te dice que todo lo que le pidas te será dado, te está recordando que Él no es un Dios de palabras vacías. Es un Dios fiel, un Dios que cumple, un Dios que guía con amor y propósito. Pero también te enseña que recibir no siempre significa entenderlo todo primero. A veces recibir es confiar antes de ver, creer antes de tocar, caminar antes de comprender. Hoy Dios te invita a descansar en su guía, a dejar de luchar solo, a soltar el peso que no te corresponde cargar. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ver todo el camino, solo necesitas dar el siguiente paso con fe. Dios va delante de ti, abriendo caminos, cerrando puertas que no te convienen, protegiendo tu corazón aún cuando no lo notas. Lo que pediste sigue vivo, no se perdió en el tiempo, no se olvidó en el cielo. Está siendo preparado de una forma que honre tu fe y fortalezca tu espíritu. Y cuando llegue, entenderás por qué tuvo que ser así, por qué la espera fue necesaria, por qué el proceso fue tan profundo. Hasta entonces, sigue creyendo, sigue caminando, sigue confiando. Porque cuando Dios es tu guía, cada paso tiene sentido, cada lágrima tiene propósito y cada oración encuentra su respuesta. Hoy Dios te dice con amor, no temas. Confía, yo estoy contigo.